Bien, pues entonces vamos empezando. ¿Dudas de la tarea de la clase pasada? No, ninguna duda en la tarea. Las de derivada covariante, conexiones. ¿No? Es que en la tarea salía que la condición era y' igual. Ajá, es que la gamma prima era Tengo un... ajá, sí, y era la gamma, ¿no? Sí, gamma solita va a cero y en la otra sí se gamma prima. Ajá. puede ser que sí hay un typo. Ajá. ¿En cuál problema? Los dos. Es que había en la A, menciona que la condición es gamma prima igual a cero y hasta el final dice, o sea, obtén las rows que son de la, bueno, la R que es la pero obtiene la exponencial con la I. Este, Y a la prima sí. Sí, porque nos quiere decir que pues, la identidad está dentro de la curva, vaya. No, pues si no, todos los componentes serían de... ¿En cuál problema? El problema de la... Ah, de la 11. Sí, de la... Ya, pero solo estaba buscándola así, dije de qué estamos hablando. Ya. Puede ser que sí. Entonces. Bueno, a ver. Depende de cómo, o sea, como lo pedí en el problema, era que la lambda fuera a la I rho x a. Entonces los generadores tenían que escoger los unitarios para que la I saliera ahí. O sea, las entradas de los generadores pueden ser entradas complejas, entradas imaginarias, para que entonces cancelen con la I de afuera. O sea, X A tendría que ser, los X A tendrían que ser tal que si los multiplicaban estos como matrices, esto fuera la identidad, para que fueran unitarios. Pues sí había. Pero la duda es cuando se considera una curva en el grupo gamma, la que gamma prima de valor de cero si fuera un... Ajá, de identidad. Ahí sí es gamma prima de cero igual es gamma de cero. Ah, sí tienes razón. Sí tiene que ser gamma de 0 igual a 1. Sí, es así. Es que luego te pregunta de que demuestra que las entradas de gamma prima en cero, denotadas como en un nu, satisfacen esto. Sí. La de arriba era sin la prima, sí. Entonces tiene que ser que la curva tiene que pasar por la identidad. Ajá. Y esta es la pregunta. Si la última con exponencial al final no considera el complejo, ¿cuál es el problema? Probablemente Fernando nada más te ponga una anotación. No creo que te baje mucho por eso. Y es que intenté poner el error como me salía, ¿no? Ya me pongo aquí las dos dije, tiene esa Sí, en aplicaciones de relatividad general, los generadores del grupo de Lorentz típicamente se toman reales y ya. Pero en aplicaciones de relatividad especial a partículas, ahí sí no, ahí sí se toma típicamente el generador imaginario. Entonces, para que sepan que pues, pueden hacer las dos cosas. Pues bueno, entonces ninguna duda de conexiones, derivada, de holonomías, que fue lo que vimos la clase pasada, del mapeo exponencial. En esencia es la conexión. La exponencial ordenada. O sea, es utilizar la conexión que lo que da es una conexión infinitesimal entre espacios, las fibras en un punto y la fibra en otro. La holonomía es la versión finita de esa conexión. Una vez que aplicamos infinitas veces la conexión en la forma de la exponencial. Análogo a cuando vimos grupos de Lie, y el álgebra son transformaciones infinitesimales y el grupo son las transformaciones finitas. En esencia es la holonomía de integral de la... Ajá, justo en la forma iterativa que vimos, que es hacer una integral, dos integrales, tres integrales, etcétera.
Entonces, me parece que no tiene que ver el nombre. Mm, ¿Cómo se opera la autonomía? O sea, en la integral, o sea, la suma aplica todo producto ordenado. ujú. ¿Cómo se opera esa integral si técnicamente, a ver si lo entendí bien, lo único que hace es ordenar los términos de Sí, la la P integral, sí, el producto ordenado. pero Ajá. en esencia son infinitos términos, ¿no? Ujú, Porque ujú, ujú, entonces, ujú. ¿cómo se hace esa integral? ¿No? Esa es la solución formal. Entonces, eso nos permite definir la holonomía formalmente de forma exacta, porque esa es la solución exacta en el límite. En aplicaciones, que es como vamos a ver ahorita, en realidad solamente utilizamos algunos términos de la exponencial, dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Ah, no sé. O sea, como una. Ajá. ¿Cuándo se puede usar algún parámetro chiquito para hacer la expansión, que es justo lo que vamos a hacer ahorita para definir curvatura? Así como con la expansión de Taylor también tiene otro significado, o sea, tomar algún término, o sea, algo así. Lo que vamos a ver es que, bueno, en un circuito cerrado lo que vamos a ver es que el término lineal no está, es nada más el primer término es el término cuadrático. O sea, el primero es la identidad, que no le pasa nada. El segundo es el término cuadrático y ese está relacionado con la curvatura de la conexión. Entonces, primero definamos esa noción geométrica de curvatura, que se relaciona con el transporte paralelo que vimos la vez pasada, y después vamos a dar la definición formal de curvatura. Entonces, para eso tomemos un asfibrado cualquiera y una conexión en ese asfibrado. Pongamos algún sistema de coordenadas x alfa en algún abierto de M. Solo necesitamos que esas coordenadas estén definidas en un espacio chiquitito. Y consideremos el circuito vamos a agarrar una curva que está definida de 0 a 1 y a los números reales de ahí les asigna puntos en M y va a estar contenida el circuito en el plano xmu, xnu. Eso significa que en los siguientes esos índices van a estar fijos ya, pero son índices arbitrarios. O sea, no los voy a usar para denotar sumas, ni índices libres, ni nada. Son índices fijos para denotar en dónde está ese circuito que estamos tomando. Y el circuito va a tener una forma específica, dado por el cuadrado, entre comillas, infinitesimal del lado epsilon mucho más chiquito que 1. El dibujito es el siguiente. Tenemos el plano xmu, xnu, y en ese plano vamos a considerar un circuito cuadrado del lado epsilon. Vamos a elegir las coordenadas. Vaya, el origen lo podemos poner en donde quieran. En la tarea recomiendo que lo pongan en una de las esquinas del cuadrado, hacer las cosas más sencillas, para no ir cargando con constantes de traslación innecesarias. Le estoy poniendo cuadrado entre comillas porque se ve cuadrado en ese plano coordenado. Esto es un dibujo en el R2 que estamos poniendo el parche coordenado encima en el plano xmu xnu, pero encima de la variedad de un tiempo que será un cuadrado. O sea, si agarran esta cosa y le ponen encima de una esfera de superposición esfera, por ejemplo, pues no son cuadrados, es una cosa así curva. ¿Ok? Y la idea, vamos a tomar una expansión en epsilon muy chiquito y vamos a ver que en la holonomía de un punto del cuadrado a sí mismo,
está contenida la curvatura de la conexión. Entonces, para eso vamos a tomar una sección arbitraria y lo vamos a trasladar de un punto al mismo punto. Trasladamos S, una sección S, y lo vamos a trasladar desde el punto que está dado por tau igual a 0 hasta, vaya, entonces ya me lo pongo, gamma de 0 hasta gamma de 1. Se supongan que ese es el punto de aquí, si quieren. Gamma de 0 igual a gamma de 1. Y esa sección está sujeta a condiciones iniciales. S evaluada en 0, en el sentido de la regla de la cadena que vimos la clase pasada. O sea, S es una cosa que a cada punto de M le asigna un elemento en la fibra EP. Con S de 0 me estoy refiriendo al valor de la sección en el punto dado por gamma de 0. Con eso, entonces, su valor en S de 1, que es exactamente el mismo punto, estará dado por la solución a la ecuación de transporte paralelo que vimos la clase pasada. Tenemos que resolver la ecuación, ese punto de tau igual a menos y veces a comiéndose a x punto de tau por S de tau, donde el potencial está definido a través de la conexión plana. Entonces, eso fue lo que vimos la vez pasada, que para conocer cómo cambia una sección conforme yo la traslado de un punto a otro, tengo que resolver la ecuación de transporte paralelo. Esta ecuación ya la resolvimos la vez pasada. La solución es la exponencial ordenada. La solución es S evaluada en 1 tiene que ser igual a el producto ordenado de la exponencial de menos i veces la integral desde el punto inicial al punto final del potencial evaluado en el vector tangente integrado respecto a tau. Entonces esta es la solución dada por la holonomía A. Todo eso aplicado sobre S evaluado en 0, las condiciones iniciales. Entonces todo el punto es que la vez pasada integramos esa ecuación, vimos que la solución se podía expresar como si esta fuera una ecuación ordinaria de una función de EVA de R en R. El precio a pagar es esta nueva exponencial chistosita que definimos la vez pasada. Pero la estructura es la misma. El punto es que todo este operador le pega a la sección inicial y eso me da el valor de la sección luego de la vuelta, en el mismo punto. Ahora el punto es que S de 1 no tiene por qué ser igual a S de 0, a pesar de que es el mismo punto. Va a depender de cuál es la conexión que estamos usando, es decir, de cuál es el A que está aquí metido. Entonces, ¿cómo de ahí extraemos información? Vamos a analizar esa expresión cuando epsilon es muy chiquito. Como epsilon es mucho menor a 1, podemos usar Taylor en potencias de epsilon, por supuesto, y retener solo el orden dominante, que en este caso, como mostrarán, es epsilon al cuadrado. Entonces, podría hacer lo que ocurrió con, no me acuerdo si fue mi grupo o fue otro después, lo que me ocurrió casi a mí, y dejarlo así y decirles, tarea y háganse cargo ustedes. Pero no voy a hacer eso, quiero tratarlos un poquito mejor. Vaya, nada más tratar de esbozar cómo va el asunto. O sea, la tarea igual viene en los incisos y cuál es la idea.
Primero, si tuvieran que resolver, expander esta solución usando el hecho de que epsilon es chiquito, ¿qué harían primero? Pues esta es la solución, ya la encontramos. ¿Qué harían entonces? Primero dirían, bueno, pues, o sea, la exponencial ordenada está de la serie infinita que vimos la vez pasada. Entonces escribamos eso y quedémonos solo con los primeros términos. Los primeros términos de la exponencial queda s de 1, entonces es igual a, el primer término es un 1, como vimos la clase pasada, es que la holonomía no le haga absolutamente nada a la sección. El siguiente término es el primer término en la expansión en Taylor. Aquí no hay que preocuparnos mucho por el producto ordenado en estos dos términos, porque pues nada más hay o ningún término con el a o un solo término del a. Entonces simplemente es menos y veces la integral que está ahí adentro de la exponencial. Así, es el primer término. Ahora insisto, pensarían que con eso es más que suficiente, pero ahorita verán por qué no. Déjenme de una vez ir escribiendo el segundo término. La integral de 0 a 1. La integral de 0 a tau 1 de la primera a multiplicada por la segunda a integrado respecto a tau 2 y luego respecto a tau 1. Y todo eso va aplicado sobre S evaluado en 0. Entonces, ok, ya son los primeros términos. Y luego, ¿qué harían después? Eso ya claramente es una serie de potencias en epsilon. No, no hay ningún epsilon todavía, así como obvia. ¿Dónde está la dependencia en epsilon de esa cosa? O sea, queremos una serie de potencias en epsilon. ¿Dónde está el epsilon? Señálenla. Ajá, en algún lugar, allí. Acá abajo. O sea, la epsilon es el tamaño del cuadrado de la curva. ¿Eso dónde está esa información aquí en estas integrales? Justo, aquí. Primero parametrizan el circuito, dan una parametrización del intervalo 0 a 1 del cuadrado. Tienen que hacerlo a pedazos, primero este lado, luego este lado, luego este lado, luego este lado. Calculan el vector tangente, va a también estar definido a pedazos y lo enchufan aquí, aquí y aquí. Ahí es donde está la información. Entonces, si ven, eso todavía no es una serie de potencias en epsilon. De hecho, aquí todavía hay infinitas potencias de epsilon, tanto aquí como aquí. Porque, o sea, la A lo estoy evaluando en epsilon. Pero, pues la A puede hacerle lo que sea. ¿Quién sabe cuál es el potencial? Entonces no tiene por qué ser lineal en epsilon. Por ejemplo, a lo mejor cuadrático. O sea, en general, ¿qué es lo que sí podrían hacer entonces? Si la epsilon está en el argumento de la A, ¿cómo obtienen una serie de potencias en epsilon? Pues supongo que tuvieran una F que es de 1 más epsilon. Les digo, expandan en potencias de epsilon eso. ¿Qué harían? Ajá. O sea, Taylor de F evaluado en esta cosa que depende de epsilon. Entonces lo que van a tener que hacer es hacer una serie de potencias en Taylor de esto y de esto, de todos los A's. Entonces ahí hay términos de todo orden en epsilon. En principio, en el argumento de A de X punto de tau. Si eso es cierto, si hay de todo orden de epsilon ahí, ¿por qué no considerar entonces el
tercer término de la integral, de la exponencial, el cuarto término. O sea, ¿es posible que haya términos de orden epsilon cuadrado en los otros términos de la exponencial que no escribimos? ¿Por qué no? Que casi, no es exactamente por las as. Es otra cosa. Estas. Estoy integrando en el circuito. O sea, entonces, más o menos lo que está pasando es que estoy integrando con respecto a algo de orden epsilon. Estoy integrando respecto a algo de orden epsilon cuadrado. El tercer término va a ser una integral de orden epsilon al cubo, más los órdenes de epsilon del integrando. Entonces el término mínimo del siguiente término es epsilon cúbico, y eso ya no me interesa. De aquí entonces empiezan a ver hasta qué orden van a tener que expandir en epsilon en estas cosas. Si esto ya es de orden epsilon, aquí necesitan expandir hasta orden epsilon lineal, para que entonces me quede epsilon cuadrado. Aquí esto ya es epsilon cuadrado, necesitan que esto quede de orden 0. ¿Es epsilon cuadrado porque es un rectángulo? Ajá, es un cuadradito. Como vamos a ver, ahí es donde está contenida la curvatura, en el término epsilon cuadrado. Bueno, vamos a ver. Van a ver en la tarea. Entonces lo que tienen que hacer es una serie de Taylor del argumento. Es necesario hacer Taylor sobre A de x punto de tau. Nada más tengan en mente que aquí se ve compactito porque lo estamos escribiendo al libro de coordenadas, pero ya en serio, o sea, la A va evaluada en x punto mu. Entonces, en principio, la A es una función de varias variables. Entonces, tienen que hacer en Taylor de varias variables. Al final del día, lo más importante es solamente el plano x nu, x mu, pero pues hay que hacer el calculito con cuidado. Entonces, bueno, eso es lo que van a hacer de tarea, junto con otras cosas muy interesantes esta semana. Sí, justo, es la última. Esta demostración es importante porque no sé si, por ejemplo, quien ya llevó relatividad, si alguna vez vieron cómo se demostraba que la curvatura estaba contenida en el transporte paralelo. Ciertamente conmigo no da tiempo. Pero es una prueba bonita. Bueno, y después de hacer Taylor, por supuesto, para que salgan los órdenes epsilon, pues sí tienen que hacer las integrales también. Entonces, hacer Taylor aquí ya sería esa integral. Hacer Taylor aquí ya sería esa integral y esta integral. ¿Lo que de tarea? No, todo eso es de tarea. No, de la curvatura que se consigue. No, justo es el problema de tarea. O sea, lo que van a ver es que haciendo todo esto, se llega a lo siguiente. Que S de 1 está dado por lo siguiente. Todo lo que está entre paréntesis, lo que viene de la exponencial ordenada, que del 1, que no le pasa nada, menos y veces epsilon cuadrado, voy a poner esto más grandote, que multiplica a la parcial respecto a x mu de la nu, menos la parcial respecto a x nu de la mu, más y veces el conmutador de la mu con el nu. Cierro el paréntesis cierro el grandotote, y eso está pegándole a la sección en cero. Eso es lo que queda. Si empiezan a vislumbrar qué va a ocurrir, estos términos que son lineales en A vienen de esta integral. Los otros términos del conmutador que son cuadráticos en A vienen de esta parte de acá, de la segunda integral. Ustedes van a demostrar esto, que de ahí se llega para allá. Y vean que entonces el resultado lo podemos frasear como S evaluado en 1 menos S evaluado en 0. Se tomen esto, multipliquen 1 por S en 0, S es en 0, pasa restando. Y eso es exactamente igual a menos y veces epsilon cuadrado por todo esto que está en el paréntesis chiquito. Déjenme denotar a eso como F mu nu actuando sobre S de 0. Sea lo que sea esa cosa que quedó entre paréntesis, mide qué tanto cambia la sección cuando yo lo transporto en el circuito infinitesimal. Esa F depende del potencial A, es decir, depende de cuál es la conexión que yo elegí para definir el transporte paralelo, para definir qué significaba moverme entre fibras. Estas...
O sea, no sé dónde lo hayas visto. Eh, o sea, estamos utilizando esta notación porque eso es lo que se utiliza típicamente en partículas. Porque como ya platicamos, los potenciales de las conexiones viven en el álgebra. En general, entonces, como estos viven en el álgebra, estos se escriben en términos de las constantes de estructura. Entonces, esta expresión en su análogo en libros de partículas ya sustituyen el valor del conmutador del álgebra en términos de las constantes de estructura, y típicamente la gente lo pone aquí, las constantes de estructura. Entonces, sí hay una expresión donde vienen esas cosas ya para un grupo específico. Ahorita, como no lo vamos a hacer para un grupo específico y muy importante, también esto aplica para relatividad, entonces lo quiero dejar así. Lo que vamos a ver ahorita es que este objeto que nos queda aquí entre paréntesis son las componentes de un objeto. Ese objeto es la curvatura de la conexión. La notación que estoy utilizando es para hacer conexión completamente con el electromagnetismo. Le estoy llamando Fm1 a esas componentes. Y de hecho, si se fijan, la primera parte es básicamente el Fm1 electromagnético. Y todos son los otros términos. Bien, vamos a ver entonces que estas cosas que quedaron aquí son las componentes de una 2 forma con entradas endomórficas. Y esa 2 forma con entradas endomórficas es la curvatura de la conexión, esa F1. Y como veremos, espero hacia el final de la clase, todo esto a mí mismo aplica para cualquier haz fibrado. En particular también aplica para el haz tangente. Es decir, para la curvatura geométrica de la variedad asociada a la conexión de Levi-Civita. De hecho, no sé si desde ahí empiezan a ver que esa expresión también es análoga. Bueno, ahí está contenida, de hecho, la expresión de las componentes del tensor de Riemann en términos de los símbolos de Christoffel. Es exactamente la misma expresión. Bien, entonces, ustedes van a hacer el calculito de la anomía. Pasemos ahora a definir formalmente qué es la curvatura. En la segunda integral hasta primer orden basta. En la primera integral es donde es necesario hasta primer orden. O sea, toda la expresión hasta segundo orden. Pero para tener segundo orden genérico, cada integral requiere un orden particular. Entonces, son de los detalles que van a ver cuando hagan la tarea con calma. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿También sirve para el miércoles? Sí, para el que sigue. O sea, esta última tarea, como ya es la última, esta sí va a estar chonchita. ¿Todo será hasta el viernes? Veremos. Veremos, veremos. Ok, entonces, ninguna duda hasta acá. Eso es solo para dar una sensación geométrica de la cosa que vamos a definir. Está relacionada con eso. La definición, como siempre, libre de coordenadas, es la siguiente. Dado un fibrado con una conexión D, definimos la curvatura de D y lo vamos a denotar con la letra F, igual que allá. Vamos a definirla como un mapeo. Ese mapeo va a estar definido del espacio de vectores, dos copias del espacio de vectores en M, y eso multiplicado con el espacio de secciones N. Y una vez que evaluemos F en sus tres entradas, lo que vamos a obtener es otra sección en E. Y ese mapeo es lo siguiente. Entonces, F, comiéndose un vector B, comiéndose un vector U, y comiéndose una sección S, eso va a estar definido como menos I veces. El menos I es por convención en haces complejos, en haces reales el menos I no va. La derivada en la dirección de B, la derivada en la dirección de U aplicado sobre S, menos la derivada en la dirección de U de la derivada de la dirección de B aplicado sobre S.
Y hay un término adicional, menos la derivada en la dirección del conmutador de b con u aplicada sobre s. Cierra. Y todo esto, por supuesto, para todo b y u en los vectores en M y para toda sección S. Entonces, primero vean que el mapeo que definimos allá abajo, en efecto, va de ese espacio a este espacio. Es una cosa que tiene que comer dos vectores. Los vectores los evalúa en la entrada de dirección de las derivadas. Primero deriva en la dirección de uno y luego en la dirección del otro. Y luego resta las derivadas en el orden contrario. Y hay un término extra que es necesario debido a que esos dos vectores no necesariamente conmutan. Esa cosa que está aquí abajo es el conmutador de vectores, que estudiaron en la tarea, en el examen, no recuerdo qué fue. Que ya conocen ustedes. Demostraron que esta cosa está en el espacio de vectores y además ya saben calcular sus componentes. Eventualmente está relacionado con, pero esto nada más el conmutador tal cual de esta cosa, si se acuerdan, lo pongo aquí entre paréntesis, b, u es un vector, entonces se alimenta de funciones y esta cosa por definición es b de u de f menos u de b de f. Esa es la definición. O sea, tal cual conmutador de operadores que están actuando sobre una función. Ah, sí. O sea, ya sí se ve más compacta la expresión. Y lo que se obtiene después de eso, como sabemos, es una sección. O sea, la derivada de una sección en la dirección de un vector es una sección. Vuelvo a derivar eso, obtengo otra sección y lo mismo que hay acá. Entonces ahora, ¿eso qué tiene que ver con el transporte que hicimos hace rato? Si lo piensan, es parecido. O sea, viene contenida exactamente la misma información. Supongan que es un dibujito de M. Y aquí toman el circuito definido por, agarran un punto P arbitrario, primero me muevo en la dirección de B y luego me muevo en la dirección de U. Supongo que eso es algo así. Eso sería, y yo me estoy preguntando qué le pasa a una sección cuando me muevo para acá y luego para acá. Toda una S arbitraria. Si fijan, eso es este término. Es primero deriva en la dirección de B, eso le pasa algo a la sección, y luego la deriva en la dirección de U, le pasa algo a la sección. Eso es qué tanto cambia la sección cuando yo hago esto y esto. Y luego está el del orden inverso, con un signo contrario. Eso, o sea, moverse en el orden inverso sería primero para U y luego para B. Y llegar acá, pero como trae el signo contrario, pensando en un circuito, sería como primero me muevo en menos U y luego me muevo en menos B. Y eso cierra el circuito infinitesimal. Entonces es básicamente la misma idea. Insisto, este término extra está porque esos vectores no tienen por qué conmutar. Sin embargo, como ya saben, se acuerdan de la tarea o el examen, los vectores coordenados siempre conmutan, porque son derivadas parciales respecto a coordenadas. Entonces, cuando escribimos esta expresión en coordenadas, este término no va a pintar. Esto es como moverse de U de B, y por acá sería menos de B de U. Entonces es la misma información. Por eso esa es la definición libre de coordenadas de curvatura. Es ese mapeo. Importantemente, sigo haciendo énfasis, la curvatura depende de cuál es la conexión que agarramos. Algunas conexiones tienen curvatura, otras conexiones no tienen curvatura. De hecho, hay una con la que ya hemos trabajado que se puede probar no tiene curvatura, ese mapeo es el mapeo cero. Esa es la que llamamos, por supuesto, la conexión plana. La conexión plana, por definición, es aquella tal que su curvatura evaluada para cualquier vector, cualquier par de vectores de cualquier sección, eso me da cero, es decir, siempre me lo manda a la sección cero.
Y no es complicado mostrar. ¿Recuerdan? Habíamos definido la conexión plana. Dijimos que íbamos a denotarla con un 0 arriba. Es tal que la derivada en la dirección de cualquier vector de cualquier sección es igual a el vector evaluado en las componentes de la sección multiplicado por la base. Todo esto definida para la base de secciones EI. Y esa conexión es tal que no tiene curvatura. Eso se puede hacer tal cual de la definición. De hecho, este término es crucial para que eso ocurra. O sea, no lo van a hacer, la prueba es bastante rápida. Háganla si quieren como en rato libre, eso no viene en la tarea. Pero fíjense, o sea, si este le pega al S, van a ser el U comiéndose a los componentes de S. Y luego va a ser el B comiéndose a los componentes de S. Menos lo mismo, pero en el orden inverso. Que es exactamente lo que sale de aquí, con el signo menos. Entonces se acaba cancelando este término con este término y de ahí sale que la conexión plana tiene curvatura cero. Ok, entonces, eso es bueno. Por eso le habíamos puesto ese nombre a este tipo de conexión. Ahora, para conectar con lo que platicamos del transporte paralelo y tratar de entender mejor qué es este objeto, se puede mostrar de la definición, tampoco lo van a hacer, es bastante mecánico, que la curvatura, es posible mostrar que F es, déjame ponerlo abreviado, C infinito lineal. Eso quiere decir que es lineal en el lugar que los escalares son las funciones en M, en todos sus argumentos, en todas sus entradas. No importa dónde le den una combinación lineal de vectores aquí, de vectores acá, de secciones acá, la conexión, la curvatura, abre esas sumas y saca los escalares. O sea, con eso quiero decir f de b, u, punto y coma, f por s más t. Se puede mostrar que eso es igual a f, la f minúscula, por f, comiéndose a b, comiéndose a u, sobre ds más f mayúscula, comiéndose a b, comiéndose a u, comiéndose a t, 2, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, combinaciones lineales aquí, aquí o acá. Déjenme no escribir todo para no gastar tanto gis. En la que es más interesante probarlo, y vale la pena que si van a hacer una, hagan por lo menos esa es la primera. En las otras dos no es tan difícil porque pues ya es lineal la conexión aquí y acá. Lo que es medio raro es que aquí, pues en principio va a actuar esto con Leibniz. El punto es que todos esos signos menos y todos los términos están calculados para que se cancele cualquier cosa extra y si salga esa linealidad. Entonces, si quieren hagan esta, igual en sus ratos libres, convéntanse de que eso es cierto. Una pregunta. Sí. Digamos, en una variedad tridimensional, ¿Ya? se podría dar, digamos, el caso de que no hubiera curvatura con respecto a dos direcciones, pero hubiera curvatura respecto a otra. Sí, en efecto. Fíjense que ahorita no hemos hablado de, o sea, al principio estamos diciendo que esa es la curvatura sin importar cuáles son los vectores que se comen. Entonces sí, puede ser que el resultado de hacer toda esta operación para un par de vectores pues, sea cero, pero para otro par de vectores no. Eso seguro sí puede ocurrir. Eso en términos de componentes, las componentes que vimos que salen en transporte paralelo, implican que pues, a lo mejor en el plano x mu x nu que agarramos, resulta que esa combinación de componentes sí daba cero, pero a lo mejor agarrando el plano x alfa, x beta ya no. Las componentes eran distintas de cero. Que eso va de la mano con lo siguiente. Justo como este objeto es lineal en todas sus entradas, eso significa que es una especie de tensorzote. Nada más escribamos qué tipo de objeto es. Ok, entonces esto implica que f de b, u y dejándole su espacio de sección libre, esta cosa entonces, como se alimenta de secciones y me arroja secciones de forma lineal,
Esto es un endomorfismo de E para cualesquiera vectores B y U. Es decir, piensen que aquí no estoy actuando sobre la sección, es como si de este paréntesis yo sacara la sección completita para afuera y solo pensara en las derivadas. Eso es un endomorfismo. Ajá. ¿Por qué en la F el término con los corchetes sale, bueno, Ajá. sale negativo si con los componentes eran así? Eso viene de acá. De hecho, ahorita en el que salió de las SAS, insisto, este término se hace cero porque está evaluado en vectores coordenadas. Entonces aquí no viene ese corchete. El corchete viene tal cual de estos dos. Yo solamente por ver que Justo en caso de que los vectores no conmuten, para así asegurarnos que la conexión plana sea plana, se necesita esto. eso surge más bien para esa conexión. Ujú. Entonces, eso es crucial para que la conexión plana sí sea plana. Una pregunta. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, pensando en energía, Em, bueno, aquí fíjate que no estamos aplicando dos derivadas covariantes, entonces no tiene que ver con la terción. En realidad tiene que ver con cuáles son los vectores que estás usando. O sea, la definición formal tal cual siempre trae este término. Pero ya una vez que escribimos esto en componentes, este no pinta porque los vectores coordenados siempre conmutan. Entonces, primero, todo el mundo sí ve que cuando la curvatura nada más se come los dos vectores, deja este espacio abierto, es un endomorfismo. Porque va de secciones en secciones y es lineal, según eso de allá. Entonces, por un lado, eso. Y por otro lado, 2 y 3, que son las que no escribí, que son linealidad de las entradas de vectores, implican que F con su entrada de vector vacía y habiéndose comiendo una sección, esta cosa tiene que ser un tensor de qué rango. Pensando en vectores y uniformes. Es una cosa que se come dos vectores, lo hace de forma lineal. Entonces, ¿qué cosa es? Es de 0, 2. Se come ninguna uniforme, se come dos vectores. No solo eso. De aquí de la definición, ¿qué pasa si yo calculo f en bu y comiéndose una sección? ¿Eso cómo se relaciona con f comiéndose los vectores en el orden inverso, pero la sección igualita? ¿Qué pasa si yo invierto el orden de u y b aquí abajo? ¿Qué obtengo de forma genérica? Un signo menos. Este sale un signo menos que sale lineal por las propiedades de la conexión. Y acá estos dos invierten. Un signo menos general. Es decir, es un tensor de rango 0,2 antisimétrico. Una 2 forma. Entonces, es una 2 forma. En general, dado toda esta información, que contiene un endomorfismo cuando se comen los vectores, y antes de comerse los vectores una 2 forma, ya en general, F es una 2 forma con entradas endomórficas. Esa es la definición de la curvatura, ese es el tipo de objeto que es. Análogo a como el potencial, el A, vimos que era una forma con entradas en los endomorfismos. Es linealidad en argumento B y la 3 es linealidad en el argumento U. Entonces, si quieren, se los pongo acá. Linealidad en sus dos entradas de vectores. Ok, eso significa que ya sabiendo qué tipo de objeto es, ahora sí podemos ver que en efecto tiene varias componentes y son componentes de distintos tipos, análogo a la. Así, dadas coordenadas x mu y
una base de secciones, el F se puede escribir de la siguiente forma. Un medio típico de la 2 forma, y entonces van sus componentes. Pues antes de ponerlas, déjenme poner todos los elementos de la base. Entonces, por un lado es una 2 forma. Entonces tienen que venir elementos de la base de 2 formas, de x mu y de x nu. Cada una de las componentes de la 2 formas es un endomorfismo. Entonces, para denotar eso, como hicimos con el A, ponemos el simbolito de producto tensorial y adentro ponemos la base de los endomorfismos. Como sabemos es EI, producto tensorial EJ, donde EJ es la base dual a esta, de las dual vectorial. Entonces eso ya son todos los elementos de la base. Y luego van las componentes. Los componentes, como siempre, los denotamos con la misma letra, la F, y van los índices. Su primer índice es de endomorfismo, ese tiene que venir arriba. Entonces es la I. Su segundo índice de endomorfismo es la J, que viene abajo. Y luego vienen los dos índices abajo de las componentes de 2 formas, que es mu y nu. ¿Sí? En esa notación, las F, I, J, mu, nu están en las funciones. O sea, ya escribimos todas las componentes tal cual en todos los elementos de la base. Pero quise escribirlo así, con ese paréntesis ahí grandote en medio, para separar la parte que es endomorfismo y la parte que es 2 forma. Esto de acá lo vuelve 2 forma. Y todo lo que está aquí dentro en el paréntesis, para cada mu y nu fijo, esto es un endomorfismo, porque es componente de endomorfismo por base de endomorfismos. Es decir, la F, como típicamente la escribimos compacta, es un medio de F mu nu de X mu, uña de X nu. Estrictamente hablando, habría que poner aquí un simbolito de producto tensorial que nadie pone, donde esas F mu nu, sus componentes de 2 forma, están en los endomorfismos. Esas ya no son funciones. Es todo esto que está aquí en el paréntesis. ¿Sí? Eso es que sea una 2 forma con entradas endomórficas. Entonces ya empezamos a conectar con lo que calculamos antes de las holonomías. Y ahí hay unas componentes. Lo único que resta es checar que esas componentes en efecto coinciden con las que van a sacar ustedes de la exponencial ordenada. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Cuál era la razón por la que las secciones eran homomorfismos ¿Cómo? o sea, porque las secciones estamos tomando que están en el espacio de los Estas cosas, las componentes. no, pero la S. No, la S está en las secciones. S está en gamma D. Acuérdense que cuando hablamos de endomorfismos, el dibujo se vuelve más complicado. En realidad tenemos 2 haces fibrados. Empiezo a dibujar eso por acá. Cuando tenemos haces vectoriales, podemos hacer haces como queramos, según platicamos. Un haz fibrado es la variedad base y por acá está el haz fibrado E. De forma tal que, pues esto es la fibra en P, esto es la fibra en Q, y según dijimos, una cosa que va así por el medio, eso es lo que es una sección, que va agarrando valores en la fibra conforme yo me muevo en los puntos. Pero si esto es un haz vectorial, entonces yo puedo también calcular cuál es el haz dual y tomar productos tensoriales de esos. Eso construye el otro haz, el de por acá, el de los endomorfismos de E, con exactamente la misma variedad base.
Entonces este tiene una fibra acá, este tiene una fibra acá y cada una de las fibras aquí son los endomorfismos de cada una de las fibras individuales. Eso dije que eso era EP, esto es EQ. La transformación sería. Y cuando yo estoy diciendo un endomorfismo así tal cual sobre estoy pensando en una cosa que toma valores en todas estas. Y esto es lo que yo estoy llamando una T o una F en los endomorfismos, si quieren. Pues la F tiene entradas aquí. Y es algo que se come heces de las de acá. Pero digamos, digamos, si retiramos la S del F, Ajá, 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 ajá. De las secciones, porque un endomorfismo es algo que me manda secciones en secciones. El endomorfismo de EP es un mapeo que me manda de esta fibra a esta fibra misma. Un elemento de aquí del EQ es algo que me manda de aquí a aquí mismo. Entonces, una de estas es algo que me manda una de estas en otra de estas. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Pues, estoy siendo un poquito manipulado con la notación. Ok. Todos estos resultados me Ajá, hicieron recordar algo que ajá, ok. pero, o sea, de aquí ya podemos empezar a sacar un poquito de Calusa Clean. Em, em, o sea, está relacionado, pero no, yo diría que no, no así como súper directamente. Porque de hecho en realidad la descomposición es distinta. En Kaluza-Klein la descomposición es como pues, tomar las componentes de la métrica y darte cuenta que puedes definir una cosa que es un tensor, un vector y un escalar. En Kaluza-Klein típica, de 5 a 4. Entonces no sé si... Bueno, tiene que estar conectado con esto detrás porque cuando estás diciendo que es un campo electromagnético tiene que ser por lo menos una de estas para un ASU1. Entonces pues sí, o sea, quizá indirectamente. Eh, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular estas componentes y vamos a ver que en efecto son las que sacamos hace ratito, las que escribimos aquí en el pizarrón. Pues para eso, otra vez, tengo que hacer una cuenta. ¿Sí? Ujú. igual intentando pensar en la energía Ajá. que también es una curvatura asociada a lo que puede ser la realidad, las coordenadas. Ujú, ujú, ujú. Ustedes lo mismo podrían no sea la Bueno, ahí siempre están calculando la curvatura de la conexión. Y la conexión, depende de cómo la definas, puede estar dependiendo de la base o no. Por ejemplo, de la base de secciones, quiero decir, por ejemplo, en el caso de la conexión plana. En ese sentido, es que en relatividad ocurría que los símbolos de Christoffel podían detectar curvatura debida a coordenadas o curvatura debida a la curvatura misma de la variable. Con eso me refiero a curvatura de la métrica. Porque siempre es la curvatura de la conexión, insisto. Por eso hice énfasis en esto. En relatividad hay una conexión particular, la conexión de Leibniz-Civita, dada por la métrica. Entonces, en realidad, cuando hablamos de la curvatura en relatividad, siempre decimos la curvatura de la métrica. Y decimos que esa es la curvatura geométrica de la variedad porque la métrica es la que tiene la información geométrica de la variedad. Pero bueno, entonces los Christoffel también pueden tener esa información porque la conexión plana depende de cuál es la base. Que en el caso de las tangentes, las secciones son vectores, son derivadas parciales. Entonces las bases dependen de las coordenadas. Entonces, ¿cuál es la conexión plana? También depende de coordenadas. Entonces, por eso ocurre esa doble interpretación. Porque de nuevo, aquí es muy claro que la curvatura tiene entradas distintas de endomorfismo y de dirección. Pero en el caso en que todas coinciden, empiezan a darse un montón de coincidencias y simetrías bastardas, como dicen un par de autores alemanes, que no son comunes. independientes de las coordenadas no pueden notar esa. Entonces justo aquí es muy claro que es o la información viene de las secciones
o viene de las direcciones, de aquí. O sea, la f se puede hacer 0 ya sea por acá o por acá. Bien, entonces, escribamos las componentes en términos de potenciales. Entonces, hagamos la cuenta rápido. Una vez más, dadas coordenadas x mu y una epsilon y una EI base del espacio de secciones, definimos que el potencial de una conexión estaba dado por I veces a I j mu por el EI cuando la derivada respecto a mu de la sección se escribía como parcial mu SI más I veces SJ a I J mu, todo eso multiplicado por EI. Estas son las formulitas generales que vimos ya hace unas clases. Cómo se define el potencial en términos de la derivada de la base y cómo se escribe la derivada de una sección dada este potencial A. Donde esto estamos definiéndolo para todo, S igual a SI EI. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar justo esas formulitas que dedujimos y vamos a enchufarlas en la definición de la curvatura, para de ahí leer cuáles son las componentes de la curvatura en términos de las componentes del potencial. Así, por un lado, vean que entonces f evaluada en el parcial mu, evaluada en el parcial nu, y luego eso en la base EJ, eso es igual a f mu nu evaluado en EJ. Esto es pensando en esta expresión, en que f es igual a un medio de f mu nu por la parte de una forma. Cuando yo alimento los dos vectores, eso elimina estos elementos de la base y me extrae completamente las componentes de f mu nu. Y luego esto está en los endomorfismos, entonces eso se está comiendo la base EJ que eché aquí. Y si escribimos esto ya con las componentes, con los índices IJ, pues esto es igual a FIJ mu nu multiplicado por la sección I. Donde aquí, una vez más, ya está cuando están los cuatro índices, estos ya son funciones. Y estas funciones están multiplicando a los elementos de la base EI. Estoy expresando a esta sección resultado de hacer todo esto en esta base. ¿Sí? Entonces, por un lado está esto. Esto déjame llamarle 1, esta cosa. Entonces vamos a regresar a esta expresión después de varias cuentas. Y por otra, o sea, esto solamente fue para ver que si yo evalúo en las bases la f, extraigo las componentes de f, como siempre pasa. Ahora lo que voy a hacer es evaluar en esa misma base todo el lado derecho de la definición de la f y ver qué sale. Y para eso vamos a usar la fórmula general de la derivada. Entonces f comiéndose a parcial mu, parcial nu, y luego la base ej, esto es igual a menos i veces el d mu del d nu de EJ menos d nu de d mu de EJ en este orden. Así. Aquí ya no estoy poniendo el término del conmutador. Pues el conmutador de parcial mu y parcial nu es igual a 0. Y entonces ese término ya no cuenta. Es lo que les decía que iba a pasar, que ya cuando eligiéramos componentes, coordenadas, ese término ya no pintaba. Entonces sí, todo el mundo me sigue hasta acá. Ahora lo siguiente es evaluar cada una de estas derivadas, usando eso de ella. Hay que hacerlo una vez
y luego una segunda vez, y luego igual acá. Pues cada término es d mu del EJ. Vean que este es muy directo. D mu del EJ es exactamente lo que tenemos acá arriba. Es solamente el potencial multiplicado por los elementos de la base. Entonces esto es tal cual. I A I J mu del EI. Pero entonces hay que utilizar esto y sustituirlo en esta de acá para calcular la segunda derivada. Calcular la d nu de d mu del EJ. ¿Sí? Ah, ujú. Con la conexión plana. Ese término era importante para que la conexión plana no tuviera curvatura. Ujú. Es, es debido a que, como la curvatura tiene que ser definida para cualquiera direcciones, no solamente direcciones coordenadas, es muy importante que no se nos esté colando información que ese mapeo sea distinto de cero por efecto de los dos vectores que agarramos. O sea, si resulta que es distinto de cero solo porque los vectores no conmutan, entonces eso no es curvatura debida a la conexión per se, es debida a las direcciones que agarramos. Entonces sí, este término es importante para que en serio ese objeto que definimos solo mida curvatura. Es más para la consistencia como definición de objeto abstracto. Aunque ya cuando hacemos cuentitas con coordenadas, pues sí, el término no va. Entonces, esta es la derivada covariante de la dirección nu de d mu EJ. Entonces, la formulita dice, abre paréntesis, tiene parcial respecto a x nu, es el mismo índice que la derivada de acá. Y luego es la derivada de las componentes de la sección. Las componentes de la sección son todo esto. Esa es la sección que estoy derivando, d mu de EJ. Entonces, es la derivada parcial de todo esto de aquí. D y veces, y déjenme ponerlo, si está bien, y veces a i j mu, cierra paréntesis, luego es más y veces las componentes de la sección cambiando el índice a j, entonces más bien déjenme ponerlo eso con un índice k, entonces son las componentes que es i veces a k j mu, esas son las SJ, y luego multiplicado por otro factor de la, que ahora trae el índice de las componentes, que era el i, y el índice de suma de la S que tengo allá, que estoy utilizando la letra K, con el índice de la derivada. En este caso la derivada es el índice nu que está hasta allá. Cierro el paréntesis y todo eso va multiplicado por la base EI. ¿Sí? Entonces en esta parte nada más lo único que hay que tener muy cuidado son los índices, de asegurarnos de no estar repitiendo lo que no debemos de repetir y nombrar adecuadamente. Y pues ya que se sustituye eso, nada más simplificamos. Ajá, justo. Queremos las componentes. Entonces esto lo evaluamos utilizando que esta es una dos forma con entradas endomórficas que tiene estos componentes. Y de este lado estamos evaluando esto usando la definición en términos de las derivadas covariantes. Y vamos a igualar estos componentes con lo que sea que nos quede de sumar esto y esto. Entonces, bueno, factoricen de ahí. Vean que puede salir una i como factor común. Bueno, siempre pueden sacar una i. Vamos a hacer para igualarla con la de arriba. Queda. Entonces, de nu, de mu, del EJ, queda i veces la derivada parcial respecto a nu de las componentes i j mu, la bajo más, i veces a k j mu a i k nu, que multiplica la sección EI. Y para el otro término necesito evaluarlas en el otro orden, primero respecto a nu y luego respecto a mu. Entonces para eso pues nada más tomo lo de arriba y lo copio así como está, nada más intercambiando mu por nu. Eso es igual a i veces
parcial mu a i j nu más y veces a k j, ahora este es el que trae el nu, este es a i k y ahora este es el que trae el mu, multiplicado por e i. Entonces, hasta ahí, ¿sí? Todo el mundo con cómo fue la sustitución, ¿ya sí? Ahora, tengo que restar eso. El de abajo menos el de arriba. Nada se va a cancelar al restar. Nada, 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 nada. Entonces, este menos este y luego, bueno, este menos este y luego este menos este. ¿Sí? Entonces, tal cual, copien y nada más factoricemos la EI para poder igualar con la F. Queda parcial respecto a X mu de A i J nu menos parcial respecto a X nu de A i J mu más y veces, por eso factoriza el i, multiplicado por a i k mu a k j nu menos a i k, ahora este trae nu, a k j, ahora este trae mu, cierro paréntesis, estaba multiplicada por la e i. Y este era el otro, entonces este era acá y este era por acá. Sí, esto es i por i a k j mu a i k nu. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Para eso factoricé el i acá. Justo para multiplicar por ese menos sin, más bien se va esta y estas son ya las i's que quedan. Y pues ya está. Vean entonces, esto me quedó de un cálculo y lo de abajo me quedó con otro cálculo. Entonces tal cual estoy igualando dos secciones, que son, tiene estas componentes, elementos de la base, y la de arriba tiene todas estas componentes, que es todo este corchetote cuadrado multiplicado por el elemento de la base. Como las secciones son iguales, pues los componentes son iguales, entonces, o sea, vean el tamaño de GIS. Entonces vamos mejor. En vez de escribir dos veces, déjenme más bien tomar esto. Decir que esto es igual a esto. Y ya. Y ya, tarán. Esos son los componentes. Aquí había una EI y aquí era todo esto multiplicado por EI. Era el otro rengloncito. Entonces esas son las componentes de la curvatura. Primero, dudas de cuáles fueron los pasos del cálculo. Sí, nada más este menos este. Y bueno, y multipliqué por menos i. Para que se cancelara el i de acá y el i de acá. ¿Sí? Ok, primero. Ahora sí, ya escrita así, para quien ya haya visto en relatividad, ahora sí es Vogel, le será familiar. Exactamente la formulita de los componentes de Riemann en términos de los símbolos de Christoffel. Vean que ya en este lenguaje general queda más claro el por qué tiene tantos índices y cómo que interpretan cada uno. Aquí ahora sí estamos utilizando letras distintas para todos. Los primeros dos son los índices de endomorfismo y los otros dos son los índices de dos formas. Y bueno, ya para hacer conexión con cómo lo habíamos escrito antes, eso es poniendo todos los índices, todos, 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 todos. Aquí todo esto es en igualdad de funciones con funciones. Estoy igualando tal cual las componentes. Ajá. De nu, de mu, de mu, de nu. Ajá. Es exactamente lo mismo, pero cambiando los índices de lugar, porque es el otro que necesitaba sustituir, hacerlo a la inversa. Vean que entonces todo lo que está del lado izquierdo y del lado derecho tiene los índices IJ libres. Esos son los índices de endomorfismo. Entonces lo que voy a hacer es quitarlos, que es como los escribimos típicamente en partículas, y decimos que suprimimos índices internos.
Exacto. Entonces ya F mu nu, ahora esta igualdad, la de aquí abajo, es una igualdad entre endomorfismos. Entonces F mu nu es igual a parcial mu a nu menos parcial nu a mu, y ahora sí tiene toda la cara de las componentes del potencial del campo electromagnético, y el otro término, más y veces, en que les puse, sí les puse la I, me acuerdo, sí les puse la I. Vean que aquí estoy sumando, multiplicando acá y multiplicando acá, multiplicando acá y multiplicando acá. Pensando como índices de endomorfismo, acuérdense que esas son las entradas de matriz. El producto en ese orden es exactamente igual al producto matricial. Este por este y este por este. En ese orden. Entonces queda el conmutador de AMU con ANU. Y esto ahora sí es la expresión que les va a salir de el cálculo que van a hacer de tarea. Y eso acaba de mostrar que la curvatura que definimos aquí, en efecto, está relacionada con el transporte paralelo. Y que tanto cambia una sección cuando yo la transporte en un circuito infinitesimal. ¿Sí? Ok. Vamos a ver más formas de escribir esto mismo en las siguientes clases. Pero esta es como la, vaya, la básica, porque sí, son las componentes directo en componentes. Como que la más fácil de programar. Ahora nada más, déjenme ver rápidamente un ejemplo y la siguiente clase vemos el otro rápido al inicio. Y continuamos con el siguiente tema. Ok, como ejemplo de esto, digo nada más para seguir viendo que tenemos cosas conocidas allí, consideremos un asfibrado U1. Eso, si se acuerdan, significaba que entonces las componentes endomórficas del potencial son parte del álgebra de U1. Pensando en representaciones en la que factorizamos la I en la exponencial, acuérdense entonces el AMU es generado por el número 1. Es decir, el punto es que U1 es abeliano. Eso significa que cuánto vale el conmutador de las componentes de la mu entonces, en ese caso, 0. Como vale 0, entonces este término nunca va. Y eso significa que las componentes de la curvatura de un haz U1 son exactamente las componentes del campo electromagnético. O sea, solamente va este término. Igual que en Maxwell. Aquí sí, porque aquí son funciones. Acá abajo no. Aquí es muy importante el orden. Y este orden lo saqué de cómo van multiplicándose las sumas. Del renglón por columna para reproducir el producto matricial. Entonces, con todo esto, acabamos de recuperar casi todo, un montón de propiedades del electromagnetismo. La primera de las conexiones salió el potencial. El potencial ante transformaciones de norma, como vimos hace varias clases, transforma igual que en el electromagnetismo, cuando le haces U1. Y está saliéndonos aquí que de la definición de curvatura de la conexión U1 salen las componentes del tensor electromagnético, del tensor de Faraday. Lo único que haría falta, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que en esa búsqueda de tratar de buscar cómo escribir ecuaciones para las otras interacciones de Billy Fuerte, las interacciones del modelo estándar, parece que de aquí sale una formulita ya de cómo hacerlo. Vamos a elegir justamente conexiones para estos fibrados y lo que vamos a cambiar va a ser cuál es el grupo de norma de cada una de las interacciones. Eso va a darle estructura distinta a la
a la curvatura, que corresponde con la intensidad de campo. Las teorías de norma del modelo estándar, bueno, cualquier teoría de norma, así se le llaman a este tipo de teorías, por cierto, teorías de norma, son exactamente todas de este tipo. Todas tienen la misma estructura. Lo único que cambia cuál es el grupo de norma. En ese sentido, para interacción débil y para interacción fuerte, también hay potenciales y hay intensidades de campo, las Fs. Por eso, bueno, también se los dije cuando vimos grupos de Lie, decimos que el grupo de norma del modelo estándar es U1, SU2, SU3, porque tienen teorías de este estilo con esos tres grupos. Lo único que nos hace falta para ver si de verdad conseguimos la teoría electromagnética son las ecuaciones que sirvan para determinar la curvatura. Porque fíjense que entonces ya en ese contexto las ecuaciones de Maxwell son eso. Son ecuaciones para la curvatura de la conexión. Y de hecho, bueno, ecuaciones de esas dos, en realidad una de ellas, como ya sabemos, solo me dice que la curvatura está dada en términos de un potencial. En realidad solo hay una ecuación que tiene como información física relevante. La otra solo es información geométrica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir esas ecuaciones para la curvatura, las ecuaciones de Yang-Mills. Antes, la siguiente clase vamos a empezar especializando esto a las tangentes para que vean cómo se ven todas estas expresiones en el caso de relatividad. Seguir recalcando cuáles son las diferencias entre cómo describimos a la gravedad de las otras. Y como están viendo de tarea, en el otro problemita que tienen que hacer, la conexión nos resuelve el problema que teníamos originalmente, de que cómo construir ecuaciones que sean invariantes de norma. Las ecuaciones definidas en términos de las derivadas parciales no son invariantes de norma, no en general, no en genérico. Pero si utilizamos esta derivada covariante y las conexiones, sí lo son. Quiero hacer énfasis en que eso significa, después de todo esto, que el imponer o el que las ecuaciones o la teoría misma tenga una simetría particular, eso va de la mano con cómo es el tipo de interacción física de esa teoría. Pedir que una teoría tenga invariancia U1 necesaria, bueno, local, de norma, necesariamente nos lleva a que tiene que existir un campo electromagnético. De la misma manera, imponer que una teoría tenga simetría SU2 o SU3, por ejemplo, nos lleva inevitablemente a que tiene que existir la interacción fuerte con su simetría de color. La gravedad es la rara. Porque pues justamente esta es la expresión para las componentes de la dos forma, del tensor de Faraday. O sea, la F es la derivada exterior de la, y si lo escribes en componentes es esto. ¿Qué es lo siguiente? Entonces, como ya sabemos que las ecuaciones de Maxwell se escriben de forma más compacta y elegante en términos de la derivada exterior, pues lo que sigue es definir una derivada exterior para estas cosas. Eso es todo un rollo, nos va a llevar un rato. Lo siguiente es definir la derivada exterior covariante. Entonces vamos a ver eso ya a partir de la siguiente clase. Bueno, sí, la siguiente clase. ¿Tus dudas? En este caso, en el de Maxwell, las conexiones serían físicamente. O sea, entiendo esa parte de que resulta que la curvatura es la intensidad del campo. Físicamente, ¿cómo pensarlo? Físicamente supón que tienes materia, tienes un electrón, y eso lo estás modelando con una psi, un espinor, cierta cosa, cierto objeto de alguna fibra, alguna sección de alguna fibra. Y lo que estás preguntándote es, por un lado te preguntas qué pasa con esa fibra con esa sección cuando la evaluas en puntos sobre la variedad, puntos del espacio-tiempo, en m. Pero también resulta que tiene grados de libertad internos. En el caso del electromagnetismo eso es muy básico, solamente la carga eléctrica. Pero pensar en la electricidad fuerte, por ejemplo, un quark puede tener tres colores distintos, tiene tres distintos tipos de carga, con sus respectivas anticargas. Entonces puedes preguntarte de qué pasa si yo lo transformo y lo paso de un color a otro. ¿Eso qué significa? Las ecuaciones de mi teoría tienen que ser invariantes ante eso. Un poco como el spin, si ya vieron spin en mecánica cuántica. El spin es un grado de libertad del electrón, que no es que lo puedas ver aquí en el espacio, o sea, de como ves que una pelota está girando así o está girando así. Es algo que se puede detectar, claramente es físicamente, se puede medir en el laboratorio si tiene spin o no, pero no es algo que se puede interpretar en el espacio-tiempo aquí.
Eso es lo que llamamos un grado de libertad interno, que es físico, pero no lo vivimos aquí, donde nosotros nos movemos, no directamente. Las conexiones están moviéndose en ese espacio interno. Nos miden cómo cambia infinitesimalmente esa sección, ese psi que estoy usando para escribir la partícula, conforme me muevo yo en el espacio-tiempo, pero también conforme me muevo en transformaciones de norma, conforme cambio mi estado en ese espacio interno. Y esto cómo se ve físicamente reflejado en lo que mido en las ecuaciones. Entonces tiene información de curvatura en ese espacio interno. Y resulta que esa curvatura está relacionada con la interacción. En el caso de Maxwell, esa curvatura está relacionada con los fotones. El grado de libertad interna en Maxwell es la carga del electrón y el potencial de la conexión es el fotón. En el caso de la interacción fuerte, ese grado de libertad interno es el color y el potencial y la curvatura están relacionadas con los gluones, con la interacción fuerte. Entonces esa es la interpretación de esto que estamos haciendo. ¿Más preguntas? Justamente está viendo lo de la Mm. en los Riemann, recuerdo que ven simetría respecto a índices por pares. Justamente viene de que son dos índices, por eso. Porque todos son iguales. Son de dos formas, pero también estos son de espacio-tiempo. Entonces sí puede haber simetrías entre estos, aunque no debería en general, porque miden cosas distintas. Eso es lo que les digo, que algunos llaman simetrías bastardas. O sea que no debería ocurrir, pero ocurre. Entonces, bueno, de estas hablaremos cuando veamos el tangente rápido en la siguiente clase, al inicio. Vale, pues entonces nos vemos el miércoles.